En la bulliciosa ciudad de Filadelfia, donde el aroma del mar se mezclaba con el perfume de las bugambilias, Lucero Martínez caminaba por las calles empedradas con sus gemelas de la mano. El sol caribeño castigaba su piel morena, mientras el peso de la soledad y la responsabilidad se cernían sobre sus hombros como un manto invisible. Las niñas, con sus vestidos de flores desgastados, miraban con ojos grandes y curiosos los escaparates de las tiendas, soñando con juguetes que su madre no podía permitirse. Lucero apretaba los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar cada vez que sus hijas señalaban algo que deseaban. El mercado bullía de actividad, con vendedores pregonando sus mercancías y el olor a especias y frutas tropicales inundando el aire. Lucero se abrió paso entre la multitud, buscando las ofertas más económicas para estirar los pocos pesos que le quedaban hasta fin de mes. Fue entonces cuando ocurrió. En su afán por alcanzar un puesto de verduras antes de que otra compradora se le adelantara, Lucero cruzó la calle sin mirar. El chirrido de unos neumáticos frenando en seco la paralizó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Un automóvil negro, reluciente como un escarabajo bajo el sol inclemente, se detuvo a centímetros de ellas. Lucero, con el corazón latiéndole en la garganta, abrazó a sus hijas, que comenzaron a llorar asustadas. La puerta del vehículo se abrió de golpe, y de él emergió un hombre alto, de porte distinguido y mirada severa. Felipe Maldini, conocido en los círculos empresariales como el tiburón de Filadelfia, fulminó a Lucero con la mirada. ¿Acaso está ciega, señora? ¿No ve que pudo haber provocado una tragedia?, espetó Felipe, su voz resonando por encima del bullicio del mercado. Lucero, recuperando el aplomo, irguió la espalda y enfrentó al hombre. ¿Y usted no ve que voy con 2 niñas? ¿No podría conducir con más cuidado en una zona tan concurrida? La tensión entre ambos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Los transeúntes se detenían a observar el altercado, murmurando y señalando. Felipe, acostumbrado a que todos se doblegaran ante su presencia, se sorprendió ante la fiereza de aquella mujer de aspecto humilde. Algo en sus ojos, en la forma en que protegía a sus hijas, lo desconcertó. Lucero, en un arrebato de frustración acumulada, golpeó el espejo retrovisor del auto con su bolso. El cristal se agrietó, y un jadeo colectivo se elevó entre los espectadores. «Está loca. Tendrá que pagar por esto», gritó Felipe, pero Lucero ya se alejaba, perdiéndose entre la multitud con sus hijas. El empresario, desconcertado y furioso, se quedó mirando en la dirección por donde había desaparecido aquella mujer enigmática. Por primera vez en mucho tiempo, Felipe Maldini se sintió vulnerable, como si algo en su perfectamente ordenado mundo acabara de tambalearse. Mientras conducía de regreso a su mansión en el exclusivo barrio de Boca Grande, Felipe no podía sacarse de la cabeza la imagen de Lucero y sus hijas. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a desafiarlo? ¿Y por qué, a pesar de su enojo, sentía una inexplicable curiosidad por ella? La mansión Maldini se alzaba imponente frente al mar Caribe, sus muros blancos reflejando la luz del atardecer como un faro de opulencia. Felipe entró como una tormenta, el eco de sus pasos resonando en el mármol pulido. «Camila. ¿Dónde estás?», llamó a su esposa, la irritación aún palpable en su voz. Camila apareció en lo alto de la escalera, su figura esbelta envuelta en un vestido de seda que ondulaba con cada movimiento. «¿Qué sucede, querido? Pareces alterado». Felipe relató el incidente del mercado, su indignación creciendo con cada palabra. Camila escuchó en silencio, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Siempre te enfocas en lo material, Felipe», dijo al fin, su voz suave pero cargada de reproche. «¿No has pensado en cómo se sentiría esa pobre mujer, sola con 2 niñas pequeñas?» El empresario se quedó sin palabras, no acostumbrado a que su esposa cuestionara sus acciones. Antes de que pudiera responder, Camila cambió de tema. «Rosita, nuestra empleada, se va mañana», anunció. «Su madre está enferma y debe regresar a su pueblo. Necesitamos encontrar a alguien de confianza para reemplazarla».
Felipe, aún distraído por los eventos del día, asintió distraídamente. Pues busca en los periódicos o pregunta a tus amigas. Alguien habrá que necesite el trabajo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Lucero acostaba a sus hijas, intentando calmar los temblores que aún sacudían su cuerpo después del incidente. «Mami, ¿por qué ese señor estaba tan enojado?», preguntó una de las niñas, sus ojos grandes llenos de inocencia. Lucero acarició el cabello de su hija, buscando las palabras adecuadas. «A veces, mi amor, las personas olvidan ser amables cuando tienen mucho dinero. Pero nosotras siempre seremos buenas, ¿verdad?». Esa noche, mientras las gemelas dormían, Lucero se sentó frente a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. El peso de su situación la abrumaba. Sin trabajo, con 2 bocas que alimentar y ahora con la preocupación de que aquel hombre rico pudiera buscarla para cobrar por el espejo roto. Con manos temblorosas, Lucero tomó el periódico del día, buscando en la sección de empleos como lo hacía cada noche. Sus ojos se detuvieron en un anuncio: se busca empleada doméstica. Buena paga, alojamiento incluido. Presentarse en... El corazón le dio un vuelco. La dirección pertenecía al exclusivo barrio de Boca Grande. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, aunque significara trabajar para gente como el hombre del auto. A la mañana siguiente, Lucero se vistió con su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, y peinó a sus hijas con esmero. No tenía con quién dejarlas, así que tendría que llevarlas a la entrevista. El viaje en autobús hasta Boca Grande fue largo y sofocante. Las niñas, emocionadas por la aventura, no paraban de hacer preguntas sobre las grandes casas que veían pasar. Cuando finalmente llegaron a la dirección indicada, Lucero sintió que el aliento se le escapaba. Frente a ella se alzaba la misma mansión blanca que había visto en sus sueños más descabellados. Con el corazón latiendo desbocado, tocó el timbre. Cada segundo de espera se sentía como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a una mujer elegante y de mirada amable. «Buenos días», dijo Lucero con voz temblorosa. «Vengo por el anuncio del periódico». Camila observó a la joven madre y a las 2 niñas que se escondían tras sus faldas. Por un instante, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Adelante», dijo con una sonrisa. «Pasemos al jardín para conversar». Mientras seguía a Camila hacia el interior de la mansión, Lucero no podía imaginar que estaba a punto de entrar en un mundo que cambiaría su vida para siempre. El jardín de la mansión Maldini era un oasis de verdor y frescura, con el murmullo de una fuente de mármol como telón de fondo. Camila guió a Lucero hasta una mesa de hierro forjado bajo la sombra de un frondoso almendro. «Cuéntame sobre ti», dijo Camila, su voz suave pero inquisitiva. Lucero, con las manos entrelazadas sobre su regazo, comenzó a narrar su historia. Habló de su vida antes de las gemelas, de sus sueños truncados, del abandono del padre de las niñas. Con cada palabra, la máscara de fortaleza que llevaba se resquebrajaba un poco más. Camila escuchaba con atención, su mirada alternando entre Lucero y las niñas, que jugaban silenciosamente a sus pies. Había algo en la determinación de esta joven madre que la conmovía profundamente. «El trabajo requiere que vivas aquí», explicó Camila. «¿Tienes con quién dejar a las niñas?». Lucero sintió que el mundo se le venía encima. «No, señora. No tengo a nadie. Pero le prometo que trabajaré duro, que las niñas no serán una molestia. Por favor, necesito este trabajo». Un silencio pesado cayó sobre el jardín. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas parecían amplificarse en la tensión del momento. Finalmente, Camila habló: «Está bien. Pueden quedarse todas. Hay una habitación en el ala de servicio que será perfecta para ustedes 3». Los ojos de Lucero se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias, señora. No se arrepentirá, se lo juro». Mientras Camila le mostraba la casa y le explicaba sus responsabilidades,
Lucero no podía dejar de maravillarse ante el lujo que la rodeaba. Cada habitación era más grande que todo su apartamento y los muebles parecían sacados de un palacio. Al llegar a la cocina, Camila se detuvo. Mi esposo llegará pronto para la cena. ¿Te sientes capaz de preparar algo? Lucero asintió con determinación. Aunque estaba agotada por las emociones del día, la oportunidad de demostrar su valía era demasiado importante para dejarla pasar. Mientras cocinaba, con sus hijas sentadas obedientemente en un rincón de la amplia cocina, Lucero no podía evitar pensar en el giro que había dado su vida en cuestión de horas. La angustia por el futuro se había transformado en una chispa de esperanza. El sonido de un auto entrando en el garaje anunció la llegada del señor de la casa. Lucero sintió que el estómago se le encogía de nervios. ¿Cómo sería el esposo de la amable Camila? Pasos firmes se acercaron a la cocina. Lucero, de espaldas a la puerta, terminaba de servir la cena en elegantes platos de porcelana. «Querido, quiero presentarte a nuestra nueva empleada», escuchó decir a Camila. Lucero se giró lentamente, una sonrisa nerviosa en sus labios. Y entonces, el mundo pareció detenerse. Frente a ella, con una expresión de absoluta sorpresa en el rostro, estaba el hombre del auto. Felipe Maldini, el mismo que casi la había atropellado en el mercado, el mismo cuyo espejo había roto en un arrebato de ira. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Felipe abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió de ella. Lucero, por su parte, sintió que las piernas le fallaban. Camila, ajena a la tensión que se había instalado en la cocina, continuó: «Lucero y sus hijas vivirán con nosotros. Estoy segura de que será una excelente adición a nuestro hogar». Felipe, recuperando la compostura, asintió levemente. Su mirada, sin embargo, no se apartaba de Lucero. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que la joven no pudo descifrar. «Bienvenida», dijo finalmente Felipe, su voz ronca y cargada de una emoción indefinible. Esa noche, mientras Lucero acostaba a sus hijas en su nueva habitación, no podía dejar de pensar en la extraña situación en la que se encontraba. El destino, con su sentido del humor retorcido, la había llevado a trabajar para el hombre que horas antes la había tratado con desprecio. ¿Cómo se desarrollaría esta nueva dinámica? ¿Podría mantener su trabajo a pesar del incidente pasado? Y más importante aún, ¿por qué el señor Maldini no había dicho nada sobre lo ocurrido? Con estas preguntas dando vueltas en su cabeza, Lucero se sumió en un sueño intranquilo, sin saber que al otro lado de la mansión, Felipe Maldini yacía despierto, atormentado por pensamientos similares y por una inexplicable atracción hacia la mujer que había entrado en su vida como un torbellino. Los días en la mansión Maldini transcurrían en una extraña danza de silencios incómodos y miradas furtivas. Lucero se sumergía en su trabajo con una dedicación feroz, determinada a demostrar su valía y a mantener el empleo que tanto necesitaba. Felipe, por su parte, se debatía entre la irritación por tener en su casa a la mujer que había desafiado su autoridad y una creciente fascinación por su fuerza y determinación. Cada mañana, al bajar a desayunar, sus ojos buscaban instintivamente la figura de Lucero moviéndose con gracia por la cocina. Una tarde, mientras Camila estaba fuera en una de sus interminables reuniones benéficas, Felipe se encontró solo en la casa con Lucero y las niñas. El sonido de risas infantiles lo atrajo al jardín. Allí, bajo la luz dorada del atardecer caribeño, vio a Lucero jugando con sus hijas. La joven madre reía con abandono, su cabello suelto brillando como ébano pulido, sus ojos chispeantes de una alegría que Felipe no había visto antes. Algo se removió en su interior, una emoción olvidada que lo tomó por sorpresa. Sin darse cuenta, Felipe se acercó, atraído por la escena como una polilla a la luz. «Parece que se están divirtiendo», dijo, su voz más suave de lo habitual. Lucero se sobresaltó, incorporándose rápidamente y alisándose el delantal. «Señor Maldini, lo siento, no debería estar». Felipe levantó una mano, interrumpiéndola. «No te disculpes.
Es agradable ver algo de vida en este jardín. Las niñas, curiosas pero tímidas, se escondieron detrás de su madre, observando al imponente hombre con ojos grandes. ¿Cómo se llaman?, preguntó Felipe, inclinándose para estar a la altura de las pequeñas. Luna y Estrella, respondió Lucero, sorprendida por el repentino interés del señor de la casa. Felipe sonrió, un gesto que transformó por completo su rostro habitualmente serio. Nombres hermosos para niñas hermosas. Un silencio cargado de algo indefinible se instaló entre ellos. Lucero, sintiéndose repentinamente vulnerable, buscó cambiar de tema. Señor Maldini, sobre lo que pasó en el mercado. Yo quería disculparme. Mi comportamiento fue inaceptable. Felipe la miró fijamente, su expresión indescifrable. Olvidemos ese incidente. Ambos actuamos de forma poco apropiada. Lucero asintió, agradecida pero confundida por este lado más amable del hombre que había temido durante días. ¿Por qué no me contaste sobre tu situación ese día?, preguntó Felipe de repente. La pregunta tomó a Lucero por sorpresa. Yo no creí que le importara. Además, estaba asustada y enojada. No es fácil ser madre soltera en esta ciudad. Felipe asintió pensativo. No, supongo que no lo es. Lucero, quiero que sepas que aquí estás segura. Tú y tus hijas. Las palabras, dichas con una sinceridad inesperada, tocaron algo profundo en Lucero. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que podía respirar tranquila. Esa noche, mientras Felipe se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la conversación en el jardín. La imagen de Lucero riendo con sus hijas se había grabado en su mente, despertando sentimientos que creía olvidados. Camila, observadora como siempre, notó el cambio en su esposo. Te veo diferente, querido. ¿Ha pasado algo? Felipe dudó por un momento. Nada importante. Solo, he estado pensando en algunas cosas. Camila lo miró con una mezcla de comprensión y resignación. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que algo significativo estaba ocurriendo, aunque él no quisiera admitirlo. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la casa. Felipe comenzó a pasar más tiempo en casa, encontrando excusas para trabajar desde su despacho. Sus interacciones con Lucero, aunque breves, se volvieron más frecuentes y menos tensas. Lucero, por su parte, se encontró esperando esos pequeños momentos con una anticipación que la desconcertaba. Se reprendía a sí misma por los pensamientos que comenzaban a formarse en su mente, recordándose constantemente su posición y las consecuencias que podría tener. Una tarde, mientras Lucero limpiaba el despacho de Felipe, encontró una fotografía escondida en un cajón. En ella, un Felipe más joven sonreía junto a una mujer que no era Camila. La felicidad en sus ojos era innegable. Intrigada y un poco culpable por su descubrimiento, Lucero guardó rápidamente la foto. Pero la imagen quedó grabada en su mente, despertando preguntas sobre el pasado de Felipe y la verdadera naturaleza de su matrimonio con Camila. El destino, sin embargo, tenía planes para revelar secretos largamente guardados. Una noche, mientras toda la casa dormía, un grito desgarrador rompió el silencio. Lucero se despertó sobresaltada, corriendo instintivamente hacia la fuente del sonido, la habitación principal. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que jamás habría imaginado. Felipe, con el rostro desencajado por el dolor, sostenía a Camila, quien se retorcía en la cama, presa de lo que parecía ser un ataque. «Llama a una ambulancia», gritó Felipe, su voz cargada de miedo y desesperación. Mientras Lucero corría a buscar el teléfono, su mente daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué secretos escondían los muros de esta mansión que ahora llamaba hogar? La noche se convirtió en un torbellino de sirenas, médicos y preguntas sin respuesta. Y en medio del caos, Lucero se encontró siendo el pilar en el que Felipe se apoyaba, una conexión que ninguno de los dos esperaba pero que cambiaría sus vidas para siempre.
El Hospital San Rafael, con sus pasillos blancos y su olor a desinfectante, se convirtió en el escenario de revelaciones que sacudirían los cimientos de la vida de todos los involucrados. Lucero, quien había insistido en acompañar a Felipe, se encontraba sentada en la sala de espera, sus manos entrelazadas en un gesto de preocupación. Felipe caminaba de un lado a otro, su rostro una máscara de ansiedad y culpa. Cuando finalmente un médico se acercó, ambos contuvieron el aliento. Señor Maldini, comenzó el doctor, su voz grave y compasiva, su esposa está estable por ahora, pero me temo que la situación es más complicada de lo que pensábamos inicialmente. Felipe asintió, instando al médico a continuar. La enfermedad de su esposa, la que ha estado tratando en secreto durante años, ha progresado. Los tratamientos ya no están siendo efectivos. Lucero ahogó un grito de sorpresa. ¿Enfermedad? ¿Secreto? Miró a Felipe, esperando ver la misma conmoción en su rostro, pero solo encontró una resignación dolorosa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Felipe, su voz apenas un susurro. Meses, tal vez semanas. Lo siento mucho. Cuando el médico se retiró, un silencio pesado cayó sobre ellos. Lucero, incapaz de contener su confusión y preocupación, se acercó a Felipe. Señor Maldini. Felipe, dijo suavemente, ¿qué está pasando? Felipe la miró, sus ojos cargados de una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Con un suspiro, comenzó a revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Camila y yo, nuestro matrimonio no es lo que parece, comenzó. Nos casamos hace años, más por conveniencia que por amor. Ella estaba enferma, necesitaba los mejores tratamientos, y yo necesitaba una esposa para mantener las apariencias en el mundo de los negocios. Lucero escuchaba, atónita, mientras Felipe continuaba su relato. Le habló de un amor perdido años atrás, de promesas rotas y de un acuerdo que parecía beneficiar a todos. Pero con el tiempo, dijo Felipe, su voz quebrándose, Camila se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente. Y ahora la estoy perdiendo. Sin pensarlo, Lucero tomó la mano de Felipe entre las suyas, ofreciendo un consuelo silencioso. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, un recordatorio de los sentimientos que habían estado creciendo en secreto. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones en voz baja y decisiones difíciles. Camila, consciente de que su tiempo se agotaba, pidió hablar a solas con Lucero. Cuida de él, le dijo Camila, su voz débil pero llena de determinación. Felipe es un buen hombre, aunque a veces no sepa demostrarlo. Y tú, Lucero, eres exactamente lo que él necesita. Lucero, con lágrimas en los ojos, prometió hacer todo lo posible por ayudar, sin entender completamente el alcance de lo que Camila le estaba pidiendo. A medida que la salud de Camila se deterioraba, la dinámica en la mansión Maldini cambiaba sutilmente. Felipe, abrumado por la culpa y el dolor, encontraba consuelo en la presencia constante y reconfortante de Lucero. Las niñas, con su inocencia y alegría, traían momentos de luz a días cada vez más oscuros. Una noche, mientras compartían un café en la cocina después de un largo día en el hospital, Felipe miró a Lucero con una intensidad que la hizo estremecer. No sé qué haría sin ti, confesó, su voz cargada de emoción. Tú y las niñas se han convertido en mi ancla en medio de esta tormenta. Lucero, consciente de lo inapropiado de sus sentimientos pero incapaz de negarlos, respondió con honestidad, estamos aquí para usted, Felipe. Siempre. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. La llamada que ambos temían finalmente llegó. Camila había entrado en la fase final de su enfermedad. Los siguientes días fueron un borrón de emociones intensas y despedidas desgarradoras. Camila, en sus últimos momentos de lucidez, reunió a Felipe y Lucero junto a su cama. Prométeme, dijo, su voz apenas un susurro, que se cuidarán el uno al otro. Que encontrarán la felicidad que ambos merecen. Con lágrimas en los ojos, Felipe y Lucero asintieron,
unidos por el dolor y por una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Camila finalmente cerró los ojos por última vez, un capítulo en sus vidas llegó a su fin. Pero mientras Felipe y Lucero se abrazaban, buscando consuelo mutuo, ambos sabían que otro capítulo, uno lleno de posibilidades y desafíos, estaba a punto de comenzar. Los meses que siguieron a la muerte de Camila fueron un periodo de duelo y transformación para todos los habitantes de la mansión Maldini. Felipe, sumido en una profunda melancolía, se refugiaba en largas horas de trabajo, evitando enfrentar el vacío que había dejado la partida de su amiga y confidente. Lucero, por su parte, se encontró navegando un mar de emociones contradictorias. El dolor por la pérdida de Camila, quien en poco tiempo se había convertido en una figura maternal para ella, se mezclaba con un creciente sentimiento de culpa por la atracción que sentía hacia Felipe. Las niñas, Luna y Estrella, con la resiliencia propia de la infancia, se adaptaron rápidamente a su nueva realidad. Su presencia alegre y despreocupada se convirtió en un bálsamo para el corazón herido de Felipe, quien poco a poco comenzó a pasar más tiempo en casa. Una tarde de domingo, mientras Lucero preparaba el almuerzo, escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, vio una escena que le robó el aliento. Felipe, con una sonrisa que no le había visto en meses, jugaba al escondite con las gemelas. El corazón de Lucero dio un vuelco. En ese momento, vio al hombre detrás de la fachada del empresario frío y calculador, al Felipe que Camila siempre había defendido. Esa noche, después de acostar a las niñas, Lucero encontró a Felipe en su despacho, contemplando pensativo una fotografía de Camila. Ella estaría feliz de verte sonreír de nuevo, dijo Lucero suavemente, sobresaltando a Felipe. Él la miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. A veces me pregunto si estoy traicionando su memoria al sentirme vivo de nuevo. Lucero se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Camila quería que fueras feliz, Felipe. Nos lo pidió a ambos, ¿recuerdas? Felipe asintió, cubriendo la mano de Lucero con la suya. El contacto envió chispas a través de ambos, un recordatorio de los sentimientos que habían estado creciendo en silencio. Lucero, comenzó Felipe, su voz cargada de emoción, no sé qué habría hecho sin ti estos meses. Tú y las niñas han traído luz a mi vida cuando más oscura parecía. Lucero, con el corazón latiendo desbocado, se encontró incapaz de apartar la mirada. Felipe, yo. Pero las palabras se desvanecieron cuando Felipe se inclinó lentamente hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de ternura y promesa. Cuando se separaron, ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y anhelo. Esto no está bien, susurró Lucero, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras al no alejarse. Felipe tomó su rostro entre sus manos. Tal vez no según las convenciones sociales, pero Lucero, nunca he sentido algo tan correcto en mi vida. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque acordaron ir despacio, respetando el periodo de duelo y la memoria de Camila, ambos sabían que algo profundo y significativo había comenzado. Los días siguientes trajeron consigo una nueva dinámica en la mansión. Felipe comenzó a participar más activamente en la vida cotidiana, ayudando a Lucero con las tareas domésticas y pasando tiempo de calidad con las niñas. Luna y Estrella, que siempre habían visto a Felipe con una mezcla de temor y respeto, comenzaron a verlo como una figura paterna. Sus risas y juegos llenaron la casa de una alegría que había estado ausente durante mucho tiempo. Sin embargo, no todo era color de rosa. La sociedad cartagenera, siempre ávida de chismes, comenzó a murmurar sobre la cercanía entre el viudo millonario y su joven empleada. Los rumores, alimentados por la envidia y el prejuicio, llegaron a oídos de Felipe a través de sus socios de negocios. Una noche, después de una cena particularmente tensa con algunos inversores, Felipe regresó a casa visiblemente alterado. No puedo soportar cómo hablan de ti, le dijo a Lucero, su voz temblando de rabia contenida. Como si fueras una oportunista, como si lo nuestro fuera algo sórdido. Lucero,
con el corazón encogido, tomó las manos de Felipe entre las suyas. No me importa lo que digan, Felipe. Sé quién soy y lo que siento por ti. Eso es lo único que importa. Felipe la miró con una mezcla de admiración y determinación. Tienes razón. Y es hora de que el mundo lo sepa también. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Felipe, decidido a proteger a Lucero y a las niñas de los rumores malintencionados, comenzó a hacer planes para formalizar su relación. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Felipe se detuvo frente a un rosal en flor. Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Lucero, comenzó, su voz cargada de emoción, sé que esto puede parecer apresurado, pero la vida me ha enseñado que cuando encuentras algo verdadero, debes aferrarte a ello con todas tus fuerzas. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Lucero, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, apenas pudo articular un sí antes de lanzarse a los brazos de Felipe. La noticia de su compromiso causó revuelo en la alta sociedad de Filadelfia. Mientras algunos celebraban la felicidad del empresario, otros no podían ocultar su desaprobación ante lo que consideraban una unión desigual. Felipe, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. En una movida que sorprendió a muchos, anunció que adoptaría legalmente a Luna y Estrella, dándole su apellido y asegurando su futuro. La boda, celebrada en la intimidad de los jardines de la mansión, fue un evento lleno de amor y esperanza. Lucero, radiante en un vestido de novia sencillo pero elegante, caminó hacia el altar del brazo de Felipe, con sus hijas como damitas de honor. Mientras intercambiaban votos, Lucero no pudo evitar pensar en el increíble giro que había dado su vida. De madre soltera luchando por sobrevivir, a esposa de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Pero más allá del cambio en su estatus social, lo que más valoraba era el amor que había encontrado, un amor que había nacido de la adversidad y crecido en la comprensión mutua. Felipe, por su parte, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mirando a Lucero y a las niñas, supo que había formado la familia que siempre había anhelado en secreto. Los meses que siguieron a la boda fueron de ajuste y aprendizaje. Lucero tuvo que adaptarse a su nuevo papel como señora de la casa Maldini, enfrentando los desafíos que conllevaba moverse en los círculos de la alta sociedad. Felipe, por su parte, descubrió las alegrías y desafíos de la paternidad, aprendiendo a equilibrar su vida profesional con su nuevo rol familiar. Juntos, enfrentaron los obstáculos que se presentaron. Desde las miradas de desaprobación de algunos miembros de la élite cartagenera, hasta los desafíos de criar a dos niñas en un mundo de privilegios sin perder los valores que Lucero les había inculcado. Una noche, mientras observaban a las niñas dormir, Felipe abrazó a Lucero por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. ¿Eres feliz?, le preguntó en un susurro. Lucero se giró para mirarlo, sus ojos brillantes de amor y gratitud. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió antes de besarlo suavemente. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado no solo el amor, sino un hogar en el corazón del otro. Un hogar construido sobre la base del respeto mutuo, la comprensión y un amor que había superado todas las barreras. Los años pasaron, trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías para la familia Maldini. Luna y Estrella crecieron convirtiéndose en hermosas adolescentes, cada una desarrollando su propia personalidad única pero unidas por un vínculo inquebrantable. Lucero, que nunca olvidó sus orígenes humildes, se dedicó a obras de caridad, fundando una organización para ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Su trabajo no solo le dio un propósito más allá de su papel como esposa y madre, sino que también ayudó a cambiar la percepción que la sociedad cartagenera tenía de ella. Felipe, inspirado por la pasión y dedicación de su esposa, comenzó a reorientar parte de sus negocios hacia proyectos con impacto social. Juntos, se convirtieron en una fuerza de cambio en la comunidad, ganándose el respeto incluso de aquellos que inicialmente habían desaprobado su unión. Sin embargo, no todo era perfecto en el paraíso que habían construido.
A medida que las gemelas entraban en la adolescencia, comenzaron a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. Luna, la más introvertida de las dos, se interesó por el arte y la literatura, pasando horas encerrada en la biblioteca de la mansión. Estrella, por otro lado, heredó el espíritu emprendedor de Felipe, mostrando un agudo interés por los negocios desde temprana edad. Un día, durante una cena familiar, Estrella hizo una pregunta que sacudió los cimientos de su hogar. «Mamá, papá», comenzó, su voz temblorosa pero decidida, «¿quién es nuestro verdadero padre?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucero y Felipe intercambiaron miradas, sabiendo que este momento llegaría eventualmente, pero sintiéndose aún así desprevenidos. Lucero tomó una respiración profunda antes de comenzar a contar la historia de su pasado, de Roberto y su abandono, de las luchas que enfrentó como madre soltera. Felipe escuchaba en silencio, sosteniendo la mano de su esposa en señal de apoyo. «Pero quiero que entiendan algo», concluyó Lucero, mirando a sus hijas con ojos llenos de amor. «Felipe puede no ser su padre biológico, pero es su verdadero padre en todos los sentidos que importan». Felipe asintió, su voz cargada de emoción. «Las he amado desde el momento en que entraron en mi vida. Son mis hijas, sin importar la sangre». Las semanas que siguieron a esta revelación fueron difíciles. Luna se volvió más retraída, procesando la información a su manera silenciosa. Estrella, por otro lado, canalizó su confusión en una búsqueda obsesiva de información sobre su padre biológico. Lucero y Felipe navegaron esta tormenta emocional lo mejor que pudieron, ofreciendo amor incondicional y espacio cuando era necesario. Fue durante este periodo que su relación se fortaleció aún más, encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro. Una tarde, mientras Felipe trabajaba en su despacho, recibió una visita inesperada. Estrella entró, sus ojos rojos de tanto llorar. «Papá», dijo, su voz quebrándose, «lo encontré. Encontré a Roberto». Felipe sintió que su corazón se detenía por un momento. «¿Qué quieres hacer, cariño?», preguntó suavemente. Estrella se derrumbó en sus brazos, sollozando. «Nada. Él tiene otra familia. Ni siquiera quiso hablar conmigo cuando lo contacté. Tú eres mi papá, el único que he tenido y el único que quiero». Felipe abrazó a su hija con fuerza, sus propios ojos llenándose de lágrimas. En ese momento, supo que el amor que sentía por estas niñas era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Mientras tanto, Luna encontró consuelo en el arte, creando hermosas pinturas que capturaban la complejidad de sus emociones. Una tarde, invitó a Lucero a su estudio improvisado en el ático de la mansión. «Mamá», dijo tímidamente, «quiero mostrarte algo». Descubrió un lienzo, revelando un retrato familiar. En él, Lucero y Felipe estaban en el centro, rodeados por Luna y Estrella. Pero lo que hizo que Lucero contuviera el aliento fue la figura etérea de Camila en el fondo, sonriendo benevolentemente sobre la familia. «Ella también es parte de nuestra historia», explicó Luna suavemente. Y quería honrar eso. Lucero abrazó a su hija, abrumada por la profundidad de su comprensión y sensibilidad. A medida que pasaban los meses, la familia Maldini emergió de esta prueba más fuerte y unida que nunca. Luna y Estrella, habiendo confrontado y aceptado su pasado, florecieron en jóvenes seguras de sí mismas y de su lugar en el mundo. Felipe y Lucero, mirando hacia atrás en su viaje juntos, se maravillaron de cómo el destino los había unido. De un encuentro casual en un mercado, a través de la tragedia y el amor, habían construido una vida que superaba sus sueños más salvajes. Una noche, mientras observaban el atardecer desde el balcón de su habitación, Felipe tomó la mano de Lucero. «Sabes», dijo con una sonrisa, «aquel día en el mercado, cuando casi te atropello, fue el día más afortunado de mi vida». Lucero rió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «¿Quién hubiera pensado que romper tu espejo retrovisor me llevaría al amor de mi vida?». Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de Filadelfia en tonos de oro y rosa, Felipe y Lucero se abrazaron,
agradecidos por el camino que los había llevado a este momento. Su historia, nacida de la adversidad y forjada en el amor, era un testimonio del poder de la segunda oportunidad y de la fuerza del corazón humano para superar cualquier obstáculo. Los años pasaron con la suavidad de las olas que acarician las playas de Filadelfia. Luna y Estrella, ahora mujeres jóvenes, habían emprendido sus propios caminos en la vida, llevando consigo las lecciones de amor, perseverancia y compasión que habían aprendido de sus padres. Luna, fiel a su pasión por el arte, se había convertido en una reconocida pintora, sus obras exhibidas en galerías de todo el mundo. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones profundas, contaban historias de amor, familia y redención. Estrella, por su parte, había seguido los pasos de Felipe en el mundo de los negocios, pero con un enfoque en el emprendimiento social. Había fundado una empresa que combinaba la innovación tecnológica con proyectos de desarrollo comunitario, inspirada por el trabajo filantrópico de su madre. Felipe y Lucero, ahora en la dulzura de sus años dorados, observaban con orgullo el florecimiento de sus hijas. Su amor, lejos de disminuir con el paso del tiempo, se había profundizado, enriquecido por las experiencias compartidas y los desafíos superados juntos. Una tarde soleada, la familia se reunió en el jardín de la mansión para celebrar el aniversario de bodas número 25 de Felipe y Lucero. El lugar estaba decorado con las mismas rosas que habían adornado su boda, su fragancia llenando el aire con recuerdos dulces. Luna había pintado un retrato especial para la ocasión, un lienzo que capturaba no solo a la familia en el presente, sino que también incorporaba sutilmente momentos clave de su historia, el encuentro en el mercado, la boda, el nacimiento de las gemelas, todo entrelazado en una obra maestra de amor y memoria. Estrella, siempre la organizadora, había planeado una ceremonia íntima pero significativa. Invitó a algunos de los beneficiarios de la Fundación de Lucero, personas cuyas vidas habían sido transformadas por el amor y la generosidad de la familia Maldini. Cuando llegó el momento de los discursos, Felipe se puso de pie, su mano entrelazada con la de Lucero. Hace 25 años, comenzó, su voz cargada de emoción, pensé que lo tenía todo. Riqueza, poder, respeto. Pero estaba equivocado. No tenía nada hasta que Lucero y estas dos hermosas niñas entraron en mi vida. Lucero, con lágrimas en los ojos, continuó, nuestro amor nació en circunstancias poco convencionales, enfrentó desafíos que parecían insuperables. Pero cada obstáculo solo sirvió para hacernos más fuertes, para demostrar que el verdadero amor puede superar cualquier barrera. Luna y Estrella se unieron a sus padres, formando un círculo de amor y unidad familiar. Mamá, papá, dijo Luna suavemente, nos han enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Estrella asintió, agregando, y que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en las vidas que tocamos y mejoramos. La celebración se extendió hasta el atardecer, llena de risas, música y recuerdos compartidos. A medida que el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de Filadelfia con tonos de oro y rosa, Felipe y Lucero se apartaron un momento, encontrando un rincón tranquilo en el jardín. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Felipe, abrazando a su esposa por detrás mientras observaban a sus invitados bailar y conversar. Lucero se giró en sus brazos, mirándolo con ojos llenos de amor. Ni en mis sueños más salvajes. Pero no cambiaría nada de nuestro viaje. Ni siquiera cuando casi te atropello, bromeó Felipe. Lucero rió, un sonido que aún hacía que el corazón de Felipe saltara. Especialmente eso. Fue el comienzo de todo. Mientras compartían un beso suave, ambos reflexionaron sobre el increíble viaje que había sido su vida juntos. De un encuentro fortuito en un mercado, a través de pérdidas y ganancias, habían construido no solo una familia, sino un legado de amor que se extendía mucho más allá de los muros de su mansión. Luna y Estrella se acercaron a sus padres, cada una llevando una copa de champán. Un brindis, propuso Estrella, por el amor que supera todas las barreras. Por la familia que elegimos,
añadió Luna. Por segundas oportunidades, dijo Felipe, mirando con adoración a Lucero. Y por los comienzos inesperados que nos llevan a los finales más hermosos, concluyó Lucero. Mientras las copas tintineaban y el amor llenaba el aire, la familia Maldini se fundió en un abrazo colectivo, simbolizando la unión inquebrantable que habían forjado a lo largo de los años. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con invitados compartiendo historias de cómo Felipe y Lucero habían tocado sus vidas. Desde antiguos empleados de la empresa Maldini que habían ascendido gracias a las oportunidades brindadas por Felipe, hasta madres solteras que habían encontrado esperanza y apoyo a través de la fundación de Lucero, cada testimonio era un tributo al impacto positivo que esta pareja había tenido en su comunidad. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los invitados se despedían, Felipe y Lucero se encontraron solos en el jardín, bajo el cielo estrellado de Filadelfia. El aroma de las rosas se mezclaba con la brisa salada del mar, creando una atmósfera mágica. «Sabes», comenzó Felipe, su voz suave y reflexiva, «a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos tenido ese encuentro en el mercado. Si no hubieras sido tan arrogante, si tú no hubieras sido tan valiente». Lucero sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «Creo que de alguna manera nos habríamos encontrado. Algunas almas están destinadas a cruzarse, sin importar las circunstancias». Felipe asintió, pensativo. «Quizás tienes razón. Pero estoy agradecido por cada momento, incluso los difíciles. Nos han hecho quienes somos hoy». Mientras caminaban de regreso a la mansión, sus pasos lentos y medidos, reflexionaron sobre el legado que estaban construyendo. No solo en términos de riqueza material o éxito empresarial, sino en el impacto que habían tenido en las vidas de otros. Luna y Estrella los esperaban en la entrada, sus rostros radiantes de felicidad y orgullo. «Saben», dijo Luna, abrazando a sus padres, «ustedes nos han dado el regalo más grande, un ejemplo de amor verdadero y perdurable». Estrella asintió, agregando, «y nos han enseñado que el verdadero éxito se mide por la diferencia que haces en la vida de los demás». Esa noche, mientras Felipe y Lucero se preparaban para dormir, compartieron una mirada cómplice, llena de amor y gratitud. «25 años», murmuró Lucero, acariciando la mejilla de Felipe. «Y siento que apenas estamos comenzando». Felipe sonrió, besando suavemente la palma de su mano. «Cada día contigo es un nuevo comienzo, mi amor. Y no puedo esperar para ver qué nos depara el futuro». Mientras se sumergían en un sueño tranquilo, abrazados como si fuera la primera noche de su amor, ambos sabían que su historia estaba lejos de terminar. Habían construido una vida juntos que superaba sus sueños más salvajes, pero lo mejor estaba aún por venir. El legado de Felipe y Lucero continuaría floreciendo a través de sus hijas, de las vidas que habían tocado, y del amor que habían sembrado en su comunidad. Su historia, nacida de un encuentro casual y forjada a través de desafíos y triunfos, se convertiría en una leyenda en Filadelfia, un testimonio del poder transformador del amor verdadero. Y así, mientras la ciudad dormía y las estrellas brillaban sobre el mar Caribe, la mansión Maldini se erguía como un faro de esperanza y amor, un recordatorio de que incluso los comienzos más improbables pueden llevar a los finales más hermosos. En los años venideros, Felipe y Lucero continuarían siendo una fuerza de cambio positivo en su comunidad. Su historia inspiraría a otros a creer en el poder del amor para superar barreras sociales y personales. Luna y Estrella, llevando consigo las lecciones de sus padres, se convertirían en líderes en sus respectivos campos, siempre guiadas por los valores de compasión y servicio que habían aprendido en casa. La mansión Maldini, una vez símbolo de riqueza y poder, se transformó en un centro de esperanza y renovación. Sus puertas se abrieron para acoger a quienes necesitaban una segunda oportunidad, reflejando la propia historia de redención y amor de sus dueños. Y cada vez que Felipe y Lucero caminaban por las calles de Filadelfia, mano a mano, sus ojos brillando con el mismo amor que los unió décadas atrás, la gente sonreía y susurraba, «Ahí van, el millonario y la madre soltera que nos enseñaron que el amor verdadero no conoce fronteras».
Su historia, un testimonio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y superar cualquier obstáculo, se convertiría en una leyenda transmitida de generación en generación en las cálidas noches de Filadelfia, un recordatorio eterno de que el amor, cuando es verdadero y puro, tiene el poder de cambiar no solo dos vidas, sino el mundo entero. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras, comenta qué te pareció la historia, nos vemos en el siguiente video.